comentado a esta, y mañana tenemos una velada, ¿no? ¿Mañana? En el sector Libertad vamos a estar ¿Tan aquí. rápido? Esta velada se hace cada 6 meses. Es una velada, un hermano que Dios puso en su corazón y está haciéndole, viene cada 6 meses de Washington DC, allá en Estados Unidos. Y mañana es velada, si puedes, aquí lo vemos a las 9 de la noche, va a ser de 10 a 5 de la mañana, y no sé, precioso el Señor. ¿Está bien? Los adultos también están invitados, si pueden ir, regresarse pronto para que vean qué emoción es estar en la presencia de Dios, una velada, y más al estilo como lo hace el hermano David Ruiz Díaz. ¿Está bien? Está bien, estás invitado. Ahora su Biblia, por favor, conmigo, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hace 8 días hablamos de la iglesia de Éfeso, y hoy vamos a hablar. No me voy a tardar mucho por la hora, pero y vamos a hablar hoy acerca de la iglesia de Esmirna. Sí, estamos en Esmirna, ¿verdad? Es la segunda iglesia, y vamos a darle lectura hasta el verso 11, del verso 8 al verso 11, y vamos a empezar cuando usted me diga con su amén. ¿Está listo? Amén. ¿Está bien? Amén. Aquí se ve chido. Es decir, que alguien me ayudara en la lectura. ¿Puedes ayudar ahorita? Sí. Del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este estudio en tus manos, amado Señor, y te ruego que tú nos hables a través de tu palabra, porque tu palabra es bendita. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, prepara los corazones de mis hermanos, prepara sus oídos, para que, Señor, a través de tu palabra, Señor, sea plantada en su corazón, Señor, en esta noche el tema, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están aquí, de los que no pudieron estar, también bendíceles allá donde están, guárdales, y les dejamos también en tus manos, Padre. Nosotros aquí en el nombre de Jesús reprendemos toda indiferencia, incredulidad y cansancio, Señor, y todo aquello que estorbe, Señor, que tu palabra sea escuchada, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a darle algún dato de la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba, ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos de la iglesia de Éfeso? Esmirna estaba aproximadamente a 64 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad próspera de Asia, en Asia. Tenía una colina llamada Pagos, y lo curioso de esa colina o esa ciudad se le conocía también como la corona de Asia. El caso es que en esa colina se construyeron una serie de templos paganos que formaban un círculo alrededor de esa colina, y era uno de los principales templos de adoración al emperador César. ¿Se acuerdan ustedes antes? Quien no le rendía adoración al César, pues era un delito, era contra la ley. Entonces, los cristianos, por eso los cristianos de Esmirna cada año tenían que escoger entre decir, Jesús es el rey o César es el Señor. Y ahí estaba muy difícil la situación en el tiempo de la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. ¿Qué significa? Mirra. Es una sustancia de una planta que produce un perfume cuando ésta es triturada. Por eso es mirra. Y curiosamente vamos a encontrar que esta iglesia no hay ningún reproche a esta iglesia. Y lo curioso es que el llamarse Esmirna o mirra
daba la ilustración de algo que se comprime, algo que se tritura para sacar algo bueno, algo, en este caso algo que era un perfume agradable. Agradable. Un perfume agradable, ¿verdad? Y vamos a estudiar entonces para que usted entienda esto, ¿está bien? Bueno, la Biblia dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hablamos hace 8 días, hemos hablado acerca de lo que es el ángel, ¿está bien? El ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, la palabra Esmirna ya sabemos qué significa, es una sustancia que surge de ser triturada en unas ramas, ¿está bien? A veces nosotros no queremos pasar problemas o circunstancias difíciles, pero lo mejor de nosotros sale cuando somos puestos en prueba, cuando somos puestos en alguna situación difícil. Ahí es donde sale el verdadero yo. Yo te pregunto en esta noche, cuando estás en problemas o en dificultades, ¿qué sale? ¿Qué brota de ti? ¿Sale bendición? ¿Sale maldición? ¿Sale una buena palabra? ¿Sale una palabra de agradecimiento? ¿Sale una palabra de rechazo? ¿Sale una palabra de queja? ¿Qué sale cuando estás en alguna prueba? ¿Amén? Precisamente la mirra, al ser triturada, daba una sustancia agradable al oído. Al olfato. Entonces, ¿qué sale de ti cuando eres apretado, cuando eres triturado, cuando hay alguna situación difícil en tu vida? ¿Amén? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, vemos a quién está dirigida. Lo primero del tema es a quién está dirigida la palabra. Y después vemos quién dice la palabra. Dice, el primero, ¿y qué? Y el postrero. El que estuvo, ¿qué? Muerto y vivió. Dice esto. Bueno, vamos a ver en Isaías capítulo 44, verso 6. Vamos a analizar estas palabras del primero y el postrero. Cuando habla la palabra del primero y postrero, habla de que es el único, que no hay nadie en medio, que es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y postrero. Amén. No hay nadie más que pueda ocupar su lugar. ¿Se acuerdan cuántos han leído en el libro de los Hebreos, en Génesis también acerca de Mardoqueo, de Melquisedec? ¿Cuántos han leído de Melquisedec? En Génesis capítulo 27, creo que es 20 o 27, dice la Biblia que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que lo habían tomado prisionero, y cuando regresaba de tomar, inclusive se trajeron cosas de los reyes y de tomar los prisioneros, dice la Biblia que en el camino Abraham a su hogar, a su tierra, se encontró con el rey Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia. Y dirá, bueno, ¿qué es Salem? La palabra Salem es una palabra que significa, o sencillamente, la ciudad de Jerusalén. Y allí era rey Melquisedec. Amén. Anteriormente la ciudad de Jerusalén se conocía de muchos nombres. Ahí vivía el pueblo de Jebús, de ahí donde sale Jerusalén. Ahí había otro pueblo, como vimos, de Salem, era rey de Salem, rey de justicia, Melquisedec. Entonces dice la Biblia que cuando Abraham venía de derrotar a los reyes, dice la Biblia que se encontró a Melquisedec y dice, y le dio los diezmos de todo. Y desaparece. En ninguna otra parte de la Biblia se vuelve a mencionar a Melquisedec, salvo haciendo referencia a ese pasaje en Hebreos. Pero ese Melquisedec es un tipo de Cristo, que no tiene genealogía, que no tiene principio, que no tiene fin, que no sabemos cuándo aparece y cuándo desaparece, no sabemos. Entonces, cuando dice la Biblia el primero y el postrero, el primero y el último, el principio y el fin, está hablando de Jesucristo. Está hablando de un inicio y un final. Él lo cubre todo. Estamos hablando de que Él cubre todo. Todo en la era, todos los tiempos, toda la eternidad lo cubre Él. No hay nadie más. Amén. En Isaías capítulo 44, verso 6, voy a hacer algo referencia también a esto que quiero decirle. No, esto está diferente. ¿Sí? Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Está conmigo? Sí. Y su Redentor. La palabra, ¿sabe usted qué significa Redentor, verdad? Bueno. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Y qué dice? Y fuera de mí no hay Dios. En el caso de como Melquisedec no había otro rey. Ahora,
No había otro rey más grande a quien darle los diezmos, a quien pagarle los diezmos. Aquí nosotros dice la Biblia que pagamos los diezmos a hombres mortales. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Se pagaba el diezmo al que era más arriba que todos. Y Melquisedec es un tipo de Cristo. Es un rey, es el rey que es más arriba de todos. Imagínense. Bíblicamente, entonces, si Abraham era grande delante de Dios, dice la Biblia que tomó los diezmos de Abraham otro más grande que él. Amén. Y eso es un tipo de Cristo, entonces. No hay principio, no hay final, es el primero, es el postrero, etcétera, etcétera. Pero dice aquí en el capítulo 6, así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No vamos a encontrar otro Dios. Puede la gente tener otros dioses, puede la gente adorar otros dioses, pero solamente hay un Dios verdadero. Amén. Y eso nos da un tipo. ¿Se acuerda usted cuando, por ejemplo, Moisés soltó la serpiente delante de Faraón, que vinieron los magos aquí y soltaron las otras dos? ¿Amén? Moisés estaba respaldado por Dios y dice la Biblia que la serpiente de Moisés se comió a las otras dos. Amén. No hay fuera de Dios, no hay otro Dios fuera de Dios. ¿Está acá conmigo? También vamos a ver otra cita, por favor. Ahí en Salmo 144, la palabra redentor. ¿Cuántos saben qué significa la palabra redentor que acabamos de estudiar, que acabamos de ver? Es salvador y libertador. ¿Sí? Salmo 144, versículo 2. Alguien búsqueme también. Bueno, vamos a ir por 144, 2. Vamos a ir un poquito rápido. ¿Está conmigo? Bendito sea mi roca, dice el verso 1, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Dios es nuestro libertador. Amén. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Juan 8:36. Hablando del libertador, en Juan 8:36 dice la palabra: así es que si el Hijo os libertare, si quieren libertare, el Hijo. Si Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Amén. No hay ninguna persona que pueda hacer lo que Cristo hace. No hay nadie en este mundo que pueda hacer lo que Cristo hizo ya en la cruz por nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer. Entonces, como dice el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hay veces que nos anuncian otras verdades y otras libertades, pero la Biblia dice que solamente a través de su Hijo somos libres. Solamente a través de Jesucristo podemos ser libres. En 2 Corintios 3:17, ya se lo sabe usted. 2 Corintios 3:17, ¿qué dice? ¿No? Me acuerdo que este fue uno de los primeros versículos que yo me memoricé. Porque el Señor es el... ¿Se acuerdan? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, Jesucristo está hablando que Él es el Redentor, el Libertador es el primero, es el postrero, es el último. También dice que es nuestro Libertador. En 2 Corintios 3:17 dice que el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Lucas 24, Lucas 24, verso 4. Jesucristo dice aquí a Juan, yo, el primero y postrero, él es el quien habla con Juan, y que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Amén? Y vamos a ver solamente una referencia acerca de esto, de el que estuvo muerto y vivió. En Lucas capítulo 24, verso 4 en adelante, dice la Biblia que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo vive. Amén.
Sin duda Él está gobernando la iglesia todavía. Amén. Jesucristo no está muerto. Jesucristo está vivo y todavía gobierna nuestra iglesia. Amén. Todavía Amén. gobierna nuestros corazones. Amén. Él no está muerto. Él no se quedó en la tumba. Por eso, hermanos, si estamos aquí, si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que saber que tenemos a un Cristo vivo. Amén. Y si Cristo está vivo, nosotros también estamos vivos. Así es, No amén. actuemos como si estuviéramos muertos. No actuemos como si no tuviéramos esperanza. No actuemos como si nada, como si nomás acabándose esta vida fuera a acabarse todo. No actuemos así. Dice la Biblia que Jesucristo está vivo. Amén. Entonces, como nuestro Dios y Salvador está vivo, nosotros tenemos que vivir como gente viva, como gente que ama al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Ya se durmió? No, sí. Verso 6. No está aquí, dice. Bueno, dice, primero preguntan. ¿Por qué? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No viva como si Cristo estuviera muerto, hermano. Él vive. Dígale que está a su lado. Cristo vive. Más fuerte, que se oiga, que lo crea usted así. Ay, sí lo creo. Cristo vive. Vive. Verso 6. No está aquí. ¿En dónde lo estaban buscando? En el sepulcro lo estaban buscando. Amén. ¿Dónde se busca a una persona que está muerta? En los sepulcros. ¿Sí? A Cristo, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está Cristo? En medio de nosotros, en tu corazón. Él está ahí. Él está a un lado de ti. Él está guardándote, cuidándote. Dice entonces, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿A qué? Ha resucitado. Cristo ha resucitado. Dice, acuérdense de lo que los habló cuando estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, estamos hablando entonces de la iglesia Esmirna. Está escribiendo el ángel de la iglesia. ¿Y quién está escribiendo? Jesucristo. Él es el primero, Él es el postrero. Entonces identificamos quién está hablando la carta. ¿Está bien? ¿Está acá conmigo? Sí. ¿Quién es entonces? Jesucristo. Ahora, vamos a ver, ¿qué más dice? Capítulo 2 de Apocalipsis. Ya voy a terminar, Ya voy a terminar. Para que no se duerma. Le doy ánimos. ¿Qué dice entonces? Ya vimos a quién lo escribe, ya vimos quién lo escribe. Vamos a ver quién lo dice, pero vamos a ver qué es lo que dice. Verso 9. Yo conozco tus obras. ¿Está conmigo? Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hasta ahí. Vamos a ver el verso 9. Dice entonces, ¿qué es el mensaje? Yo conozco. ¿Se acuerdan entonces? La palabra conozco es una palabra que significa yo me percato, yo lo noto, yo sé, dice el Señor. Yo conozco, yo sé, Él te conoce. Él sabe tu situación, Él sabe lo que vives, Él sabe lo que estás pensando ahorita. Él lo sabe todo. Yo conozco. Amén. Hay veces que vivimos como si Cristo no nos ayudara, como si Cristo estuviera lejos de nosotros. Me acuerdo cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó en una zarza y le dice, Moisés, ven porque quiero mandarte a mi pueblo, a que libertes a mi pueblo, porque yo he escuchado su clamor. Es la misma palabra, yo he escuchado, yo conozco su clamor, yo conozco lo que sufren, yo conozco por lo que están pasando. Y es lo mismo que te dice hoy, Él conoce por lo que estás pasando. Él te conoce. Él sabe cuáles son las áreas débiles tuyas, cuáles son las áreas fuertes. Él sabe por lo que tú oras, Él sabe si no oras, Él sabe si lees o no lees la Biblia. Él lo sabe todo. Ante sus ojos nada está oculto. Él conoce hasta lo último, hasta lo más profundo. Hay gente que va con los psicólogos, hay gente que va con los psiquiatras y demás, pero quien conoce al interior del corazón es el Señor. Es Dios. Decía un psicólogo, el 70% es el 70% tiene que ponerlo la persona y el 30% la psicología. Curioso. Pero en Dios, cuando Dios penetra tu corazón, Él lo hace. Si tú le permites, Él empieza a cambiarte. Él empieza a ayudarte desde el centro de tu corazón. Amén, hermano. Yo conozco, dice el Señor, yo conozco, número 1, tus obras.
Ya hablamos hace 8 días de lo que significa obras, los frutos, tu trabajo, tu aflicción también pudiera ser, tus obras. Ya hablamos acerca de que la importancia que es trabajar en la obra de Dios. Ya hablamos acerca de lo importante que es dar fruto, que la gente vea tu fruto, que la gente conozca que tú eres un cristiano. Hablamos ayer con los jóvenes acerca de ser testigos, pero un testigo no habla si es que no lo ha vivido. Tú no puedes hablar algo si es que tú no puedes hablar de Cristo si es que no has tenido un encuentro personal con Él. Y si ya tuviste un encuentro personal con Él, entonces tú vas a hablar donde quiera que tú te encuentres. Amén. Yo conozco tus obras. Número 2, yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación es una palabra que significa aflicción, sufrimiento, tormento. Él conoce la tribulación. Vamos a ver algunas citas ahí, ¿está bien? En Éxodo capítulo 3, versos 7 y 17. Es precisamente el versículo a lo que estoy refiriendo. Dice la Biblia así. Éxodo capítulo 3, verso 7 y verso 17. ¿Está conmigo? Dice luego Jehová: bien he visto ¿qué? La aflicción. Ahora, si Jesús dice, yo he visto tu tribulación, le dice la iglesia de Esmirna, ¿por qué no saca o sacó a la iglesia de Esmirna de la tribulación? Es importante saber entonces los pensamientos de Dios, la forma como Dios actúa es muy diferente a nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Podemos decir, Señor, ¿por qué no me ayudas si estoy en esta situación? Si voy a la iglesia, si estoy haciendo algo para ti, si estoy diezmando, si estoy ofrendando, ¿por qué no me ayudas? A veces pensamos así. A veces empezamos a decirle a Dios, Señor, tengo un año yendo a la iglesia. Señor, tengo un año diezmando, ofrendando. ¿Y por qué no me ayudas? Bueno, porque atrás de eso hay un plan de Dios. No es tan solo una tribulación, es un plan de Dios grande, que no lo puedes entender, que no lo captamos si Él no lo explicara. Diríamos, no, mejor aquí me quiero quedar, pero Dios dice, es necesario esta situación, es necesario esta tribulación. Jesucristo aquí le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco lo que estás pasando, le está diciendo. Yo conozco lo que tú tienes, yo conozco tus sentimientos, pero todavía no es tiempo de que yo te saque de ahí. Fíjense bien lo que dice Dios. Todavía no es tiempo. A veces decimos, ¿cuánto tiempo? Es el tiempo de Dios. A veces decimos, ¿hasta cuándo? Pensamos, alguien me dice, pastor, ¿hasta cuándo? No lo sé. A veces decimos, bueno, pues de aquí a febrero yo creo que... No lo sé. Hay momentos en los que nos sobrepasa las cosas que Dios hace, no lo podemos entender. Como líderes debemos de llevar a la gente al conocimiento y a la paciencia y a la fe en Dios. No darles a veces esperanzas que no están de acuerdo con las cosas de Dios o con los planes de Dios. ¿Qué quisiéramos nosotros? A veces decimos, bueno, hay algo mágico, sacamos unos polvitos mágicos, aleluya, gloria a Dios, todo listo. Pero no es así. En Cristo no es así. En Cristo hay un plan, en Cristo hay un propósito, en Cristo hay algo más grande para ti. Amén, hermanos. Amén. La iglesia de Esmirna estaba en esta situación. La palabra entonces tribulación, estaban en aflicción, estaban en sufrimiento. ¡Qué tremendo! Estaban en tormento. En el capítulo 7, pero esto no está exento. Dios conoce lo que estás pasando. Dios no se aleja, Dios no dice, pues ahí lo voy a dejar. No, Dios está ahí al pendiente. Dios está pasando contigo. Dios está a un lado de ti, ayudándote a pasar la prueba, dándote de su gracia, dándose de su amor, animándote, dándote un nuevo día, nuevas esperanzas, nuevas misericordias para que tú puedas pasar. Él no te deja solo. ¿No acostumbra a hacer eso? No lo va a hacer. 3:7. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción. ¿Qué dice? ¿Bien he visto qué? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor. Dice, he oído su clamor. ¿Clamaba el pueblo de Israel? Sí clamaba,
¿Oraba el pueblo de Israel? Sí oraba, Señor, pero he estado orándote mucho tiempo. He estado orándote tanto tiempo. Espera en Dios. Va a llegar un momento en que la aflicción es quitada. Espera en Dios. Va a llegar un momento en que la tribulación va a ser quitada. Amén. ¿Está conmigo? Sí. ¿No le gustó? ¿Sí le gustó eso? Sí. Dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Dios lo conocía. Y llega un tiempo, hermanos, el pueblo de Israel pasó años, cientos de años, escuche esto, 430 años esclavizado en Egipto. Yuhu, ¿está conmigo? Pero todo, hermano, todo en Dios. Hermano, si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación difícil, hermano, no te preocupes. Dios tiene el control y tarde o temprano va a terminar. No es para siempre. No es para siempre. ¿Amén? Estábamos nosotros hace años en Ciudad Juárez y Dios me dio una palabra que la puse en la puerta del cuarto de mi hijo Johnny. Qué buena esa palabra. Que decía, Dios, le puse una hoja que decía, Dios todavía tiene el control. ¿Amén? Dios todavía tiene el control. Siempre tienes que pensar eso. Dios tiene el control. Verso 8. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Verso 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Había llegado el fin de la aflicción de Israel. Tenían que enfrentar ahora otras cosas. ¿Se acuerda usted? El camino de Israel, de la salida de Egipto, escuche bien esto, es un caminar del cristiano. Si usted analiza Egipto, Israel estaba esclavizado en Egipto, es el tipo de las personas que están esclavizados en el pecado. Dios manda a un libertador para que los saque. ¿Sí? En este caso Moisés es un tipo de Cristo. Dios manda a un libertador. Entonces, lo que estaban pasando en Egipto ya no lo iban a pasar porque hay procesos. Hay procesos. El proceso de Egipto, tenían que dar un paso ahora, creer por fe, amén, porque tuvieron que hacerlo por fe. No llegó Moisés y les dijo, miren, compré estas tierritas allá, pues en Canaán, ¿verdad? Ahí traigo para irnos, ¿verdad? No había nada de eso. No había nada de eso, era por fe. Así es el creyente tiene que caminar por fe. Tiene que mirar a Cristo y empezar a caminar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, saliendo de Egipto, Israel tenía que empezar a caminar, y es el caminar, si usted se fija, lea el caminar de los israelitas, todo el trayecto hacia Canaán. Es la tierra, es el proceso de todos los creyentes. Amén. Empieza cuando llegan al desierto, la prueba, ¿verdad? A ver si es cierto que hay en su corazón amor por Dios o no. Empiezan a decir, ay, ya escaseó la comida, no hay comida. ¿Sí me entiendo? Mejor me regreso. A mí sí, a veces, sí. ¿Cuántas personas que vinieron a Cristo y luego se regresaron conoce usted? ¿Cuántas conoce usted que se regresaron? ¿Por qué? Porque ven el desierto. Israel lo primero que vio al salir de Egipto era el desierto. Era la persecución primero de los egipcios. Pero se encontró caminando y se encontró una prueba en el desierto, se encontró una prueba por el Mar Rojo. Y cada paso de los egipcios, de los israelitas, es un caminar del cristiano. Analícelo. Tiene que pasar por fe. Tuvieron que pasar por fe por el Mar Rojo. Tuvieron que caminar 40 años en el desierto para ser probados. Algunos se quedaron, empezaron a murmurar. Dijeron que mejor querían las cebollas y los ajos de Egipto en lugar de creer. Entonces es un proceso ahí, ¿está bien? Pero Dios miraba la aflicción. Vamos a ver otra cita. ¿Dónde voy? 2 Samuel 22:7.
¿Tienen a ver los dormidos? Este niño no ve. No, siempre me dice amén, ¿eh? Yo dije, trae la grabadora ahí la pone. Está dormido. Pensé que eran de atrás, pues. ¿Cómo diario dice? Segunda de Samuel 22:7. Ya lo tiene, hermano. Sí. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y nunca me oyó. Por eso me regresé al mundo, ¿verdad? ¿Sí dice así? Hay gente que quiere que Dios le conteste, pero no claman a Él. Hay gente que dice, hay cristianos que dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es pasando aquello? Pues no claman a Él. Y si claman es nomás un ratito y ya me cansé, y pues hasta la otra semana, ¿verdad? Si bien me va. Sin embargo, dice la Biblia, el canto de David dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Muchas veces en la angustia económica invoqué al compadre, ¿verdad? O a la comadre que me supliera. En mi angustia invoqué y llamé a Walter Mercado, ¿verdad? No, ¿verdad? En mi angustia invoqué a la Lotería Nacional a ver si me lo sacaba. No. En mi angustia clamé a Jehová. ¿Sí dice así o es nada más mi Biblia? Sí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él pues estaba descansando, estaba dormido, me dijo no tengo tiempo, para otra vez será, haz fila. ¿Sí dice así o no dice así? No. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. No hay aflicción que usted esté pasando que Dios no sepa. Pero también, escuche esto, cuando usted clama a Dios, cuando usted empieza a buscar a Dios, invocar a Dios, usted tiene la certeza y tenga la certeza que Dios ya está planeando algo para ayudar. Amén. Pero el salmista reconoce que, escuches, que para que Dios oiga lo que está pasando es necesario que le invoque y que clame a Él. Que a veces sí es necesario ir con alguna persona en alguna situación muy difícil, pero ore antes. Ore antes. Amén. Yo cuando trabajaba en una empresa, yo necesitaba un carro y yo no me la pasaba orando, Señor, dame un carro. No, yo me acuerdo que fui con el patrón, le dije, oye, patrón, ¿tienes un carro ahí azulito, bonito? Pues yo ocupo un carro, quiero ver, a ver si había chance de que... Pero luego me dice, si empecé a orar, Señor, tócalo, Señor, ya ese carro, y en el nombre de Jesús, ya fui otra vez, y le digo, patrón, voy a salir, que habías pensado del carro. Sí, era un Golf, ¿eh? Un Golf así. Sí, agarra el teléfono y, oye, le habla al secretario, ven, sí, arreglen los papeles para que le den el Golf azul ahí a Arturo, que lo arreglen. Es necesario actuar, ¿verdad? Es necesario actuar, pero también orando. Acá estoy, le hablan a mi mamá. ¿Está acá conmigo? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos al otro punto entonces. Yo conozco en tu tribulación, tu pobreza. Aunque eres rico. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Está conmigo? Sí. Y tu pobreza. Oiga, qué interesante. Bueno, Señor, pues si tú conoces mi pobreza, ¿por qué no me ayudas? ¿Sí o no? Yo conozco tu pobreza, le dice Dios a la iglesia, aunque tú eres rico. Fíjese bien, la condición es cómo Dios te ve y cómo tú te ves. La cosa es que a veces pensamos que por el hecho de traer mucho dinero o tener mucho dinero es pobreza o riqueza en este caso, pero no es así. Amén. Dice Dios, yo conozco tu pobreza, pero ¿qué dice? Tú eres rico.
uno le está hablando el lado natural y por el otro lado le está hablando espiritualmente. Tú eres rico, tú tienes fe, tú tienes a Cristo, tú tienes el gozo del Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes una familia espiritual que ora por ti, tú eres rico. Hay gente que tiene dinero, pero son pobres. Son gente que vive como pobres. Son gentes, hermanos, que a veces andan peleando hasta 10 o 20, ¿verdad? Yo creo que llega ahí una señora con 2 o 3 carros diferentes y siempre nos quieren pagar con 10. Y a veces las personas que se ven más pobres son las que te dan el billete de a 100 o de a 200. Órale, ahí va el de a 500. Ahí llegan las viejitas y 25 tostadas. Ay, y sacan un billetote de este vuelo. Dije, ese no es sacan un billete bien. Y yo, ándele. Y a veces las señoras que traen sus carrotes y completando con 10. Y mi esposa, el letrero dice que no aceptamos. Lo que pasa es que, bueno, a veces tenemos ahí como 300 pesos que ya nadie nos quiere decir. Está bien. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 8.